Bueno, en esta última sesión, vamos a dar una repasada de lo que es la 5385, enfocándonos sobre todo en lo que tiene que ver con las no conformidades que se pueden derivar de esta norma. Igualmente, cualquier duda o inquietud que tengan, me la van comentando de una vez. Bueno, de lo que hablamos ahorita de eléctricos, todo quedó claro. ¿Le surgió alguna duda en el break? Sí, señor. Sí, señor. Que aíslan el paso de la corriente. Sí, 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 correcto. Digamos que la determinación de un elemento que sea dieléctrico es que no es conductor de la electricidad. Eso es básicamente, o sea, todo lo que se denomine como dieléctrico es que no es conductor de la electricidad. Entonces, botas, casco, gafas, guantes, todo arnés, todos esos elementos que están determinados o fabricados como dieléctricos es porque ofrecen un alto grado de resistencia a que la electricidad circule por ellos. Entonces generalmente son plásticos, son polímeros, son cauchos, son elementos por los cuales digamos la electricidad no va a tender a fluir o si lo hace de una manera digamos va a tener una gran resistencia para atravesar o para fluir por ese elemento. Básicamente es eso. Ok, ingeniero, muchas gracias. Listo, sí señor. Bueno, entonces aquí empezando con la 5385 tenemos el tema de la clasificación de los CDAs de acuerdo al tipo. Entonces, los CDAs tipo A son específicamente para inspección de motocicletas, los tipo B para vehículos livianos, los tipo C para vehículos pesados y los tipo D o clase D mejor, generalmente son líneas mixtas. Y adicionalmente lo menciona aquí, las clases B, C y D pueden tener adicionalmente líneas para inspección de motocicletas. Esto en donde lo hemos reflejado en el certificado de acreditación que entrega el organismo que es la ONAC. Bueno, vamos a irnos por aquí más adelantico. Entonces, requisitos, la independencia. Entonces, los centros de diagnóstico automotor no deben prestar servicios de venta, mantenimiento, reparación, transformación de vehículos automotores y la venta de repuestos para vehículos automotores ni la promoción comercial en publicidad relacionada con estos servicios. Lo que todos sabemos en cuanto a la independencia, por ejemplo, algunos evaluadores, eh, ustedes tienen, digamos, motocicleta propia o vehículo propio para su transporte personal. A veces algunos evaluadores, por ejemplo, solicitan consultar la base de datos si aparece su vehículo o motocicleta revisado en el mismo centro de diagnóstico donde ustedes trabajan. Digamos que esto no es que sea una prohibición directa, pero sí por temas de independencia deberían declararse, digamos, impedidos, en el caso, por ejemplo, de los inspectores, de que aparezcan ellos mismos en el FUR de la revisión de su propia motocicleta o vehículo. Y en el caso de los ingenieros, que aparezca firmando el FUR de su propio vehículo o motocicleta, el ingeniero, pues que tiene a nombre este vehículo. Esto por temas de independencia se han encontrado ya y se han determinado no conformidades por estos aspectos que aparentemente, digamos, no, pues no son tan relevantes o se nos pueden pasar, pero pues sí los evaluadores lo tienen muy presente. Por el tema de las alturas, de los accesos, salidas, han puesto las no conformidades. ¿Qué pasa? Verificar muy bien, sobre todo en las auditorías de otorgamiento o de renovación de la acreditación, verificar muy bien que las alturas se respeten.
Por ejemplo, nos pasó en uno de los CDAs de la empresa en donde yo trabajo. Resulta que este CDA opera en un sótano y la administración mandó a hacer un aviso luminoso para ponerlo, digamos, bien, que se viera bien en la fachada del CDA. Resulta que no tuvieron en cuenta y ese aviso reducía en unos pocos centímetros la altura de ingreso y salida del centro de diagnóstico. Y en la última auditoría que tuvimos de renovación de acreditación, la auditora fue muy meticulosa en tomar las medidas y efectivamente no cumplía con la altura. Entonces en ese caso fue necesario desmontar el aviso y pues para pues que digamos solucionar o hacer una corrección inmediata sobre esa digamos sobre ese incumplimiento de manera que no pusiera la no conformidad. Entonces tener muy presente en el alistamiento que se hace de una auditoría verificar todas las áreas y los ingresos y salidas del CDA es muy importante. El tema de la capacidad de revisión, la capacidad instalada y la capacidad efectiva. La capacidad efectiva, ¿cómo la están condicionando actualmente los evaluadores de ONAC? Resulta que ellos normalmente, cuando es una acreditación por primera vez o una renovación de la acreditación, el evaluador está presente en el ejercicio de la capacidad efectiva. ¿Qué pasa? Últimamente los evaluadores están teniendo un comportamiento, digámoslo, un poquito arbitrario respecto a este ejercicio. ¿Por qué? Resulta que en 17.020, en el CEA, en el RAC, en ninguna parte, digamos, menciona o dice que el evaluador deba condicionar el ejercicio o que no se puedan hacer ciertas actividades de alistamiento de los vehículos que van a revisarse durante ese ejercicio de capacidad efectiva. Entonces, básicamente, ¿cómo están condicionando los evaluadores el ejercicio? Resulta que yo tengo, por ejemplo, como última estación en mi línea de inspección, tengo, vamos a suponer, la prueba de gases. Antes de eso tengo, por ejemplo, la prueba de FAS, de frenos, alineación y suspensión. Antes de eso, por ejemplo, está el foso. Normalmente casi que en una gran mayoría los CDAs tienen esa estructura. Entonces primero está el foso, luego está el frenómetro, luego está el equipo de gases, en donde normalmente también a veces se hacen luces y se hacen ruidos. O bueno, básicamente la variación no es muy grande respecto a eso. Entonces, ¿qué pasa? Los evaluadores últimamente lo que están diciendo es, les permito que tengan un vehículo en la estación de gases, ya con la prueba de gases, digamos, lista para darle finalizar, o si es el caso, la prueba, por ejemplo, de luces, que sea la última ya para finalizar, y el otro vehículo tiene que estar atrás, casi que prácticamente en el foso. O sea, básicamente la pista no estaría llena de vehículos, sino que estaría eh, con dos vehículos en la línea, otro vehículo en el foso ya revisado, listo para pasar a frenos. Pero ahí estaríamos nosotros perdiendo porque técnicamente yo podría tener un vehículo con los frenos del eje delantero ya por ejemplo realizados, tener otro vehículo en el foso eh, ya también igualmente revisado, listo para que cuando el otro que está adelante termine la prueba de frenos, yo desplace ya ese vehículo hacia la prueba de frenos. Entonces digamos que últimamente los evaluadores están eh, condicionando bastante el ejercicio de la capacidad efectiva y esto con el fin de que ustedes lo tengan muy presente para que se preparen y alisten de la mejor manera, tanto en cuanto a la cantidad de personal respecto a los horarios de funcionamiento del CDA, porque eso es lo otro que digamos un CDA que funciona con dos turnos largos, por ejemplo, de 6 a 2 y de 2 a 10. Pongamos que tienen abierto todo el día en ese horario. Y supongamos que yo tengo, no sé, 12 o 14 inspectores. Entonces normalmente los evaluadores dividen, si el CDA trabaja dos turnos, para no ponerse a hacer el ejercicio dos veces, entonces dividen la cantidad de inspectores a la mitad. Entonces vamos a suponer, me habilitan 7 inspectores. Y dependiendo de la cantidad de líneas que yo tenga, pues voy a tener que darme la pela de tratar de acomodar el personal de la mejor manera posible para que me dé la capacidad efectiva, digamos, más alta posible. Normalmente los dueños de los EDA siempre
buscan o tratan de que les quede la capacidad efectiva lo más alta posible para que en las épocas de gran afluencia de trabajo tengan, digamos, esa capacidad asimismo de trabajar de manera pues más versátil, más veloz y revisar un mayor volumen de vehículos. Entonces digamos que anticípense a eso, revisen cómo están sus instructivos de capacidad efectiva para que no les vaya a pasar de que de pronto les dejen una capacidad efectiva muy bajita, porque se está presentando mucho últimamente. Y adicionalmente tener en cuenta que en el ejercicio de capacidad efectiva, si el evaluador evidencia que un vehículo no se revisó, pues digamos, adecuadamente, puede primero descartar ese vehículo del listado, digamos, como tal de la cantidad de vehículos que se pueden revisar, y adicionalmente podría también declarar no conformidades en el ejercicio de la capacidad efectiva, porque un vehículo haya sido, digamos, no inspeccionado de manera correcta. La iluminación, lo que todos sabemos, debe tener un mínimo de 600 lux a una distancia de 1.7 metros medidas desde el piso. Importante sobre todo mucho, ellos se fijan mucho en la iluminación del foso o del elevador en dado caso, si se trabaja con elevador. Esa iluminación debe estar muy bien instalada y que exceda en lo posible, o sea que la inspección sobre todo en el foso es muy crítica, de manera que yo como operario pueda verificar bien las mangueras de freno, los terminales, las rótulas, o sea que tenga una iluminación bastante concentrada y bastante suficiente, que no sea que yo baje al foso y por ejemplo tenga luces fundidas o que la iluminación evidentemente a ojo se vea que es bastante deficiente, porque ellos molestan bastante y se enfocan mucho en eso. Bueno, disposición general. Otro de los aspectos por los que tienen muchos reparos los evaluadores es no permitir que haya una interacción directa entre, por ejemplo, los clientes y los inspectores. Recordemos que ese es un tema bastante claro que tenemos todos en cuanto a la inspección, pero que a veces existen zonas de circulación peatonal, por ejemplo, que permiten que haya un cierto contacto entre, o que existiera un posible contacto entre los clientes y los inspectores. Entonces, siempre es bueno hacer el ejercicio de verificar esos puntos en donde pues definitivamente locativamente es imposible que no se pueda modificar, digamos, una ruta peatonal o algo así dentro del CDA, pero sí tratar de generar a veces cerramientos, poner acrílicos, poner vidrios, bueno, cualquier elemento que me permita generar como esas barreras entre el área de inspección y los clientes para evitar que nos vayan a poner no conformidades por ese aspecto. El tema de la sala de espera, importantísimo. En pandemia pasó mucho que pues por el tema del aislamiento, digamos, del distanciamiento más bien social que debíamos tener, se generó que en las salas de espera se inhabilitaran muchas sillas, muchos espacios para los clientes. Al inhabilitarse sillas, digamos dejar una silla de por medio en la que no se podía utilizar, eso también me afectaba como tal en cuanto a 5385 a la capacidad de la sala de espera para recibir clientes. Y es de los aspectos que también ya ahorita cuando se retomaron las evaluaciones presenciales, los evaluadores se estaban fijando de que si yo en mi protocolo de bioseguridad tenía determinado que no podía utilizar sillas intermedias para los clientes, tenía que ampliar la capacidad entonces en otras áreas de manera igualmente adecuada para que los clientes, de acuerdo a la capacidad instalada y a la capacidad efectiva, pudieran estar sentados debidamente y pudieran tener visual sobre la inspección, bien sea de manera directa o por medio de pantallas. Entonces también tener presente eso. Bueno, estacionamientos. El tema de los estacionamientos, la maniobrabilidad. Dice, los estacionamientos pueden estar en fila siempre y cuando no afecten la maniobrabilidad estipulado en el numeral 4.14.
Entonces, importante, también pasa mucho, los evaluadores a veces dan la opción de que en plena auditoría, antes de que termine, si usted me logra corregir esa línea, correrme este parqueadero, ajustarme esto, eh, porque no está cumpliendo, pues de pronto no le dejo la no conformidad. Pero entonces siempre en los alistamientos, cuando sabemos que va a venir un evaluador, hacer mediciones y comprobaciones de las áreas de parqueo, porque a veces hay evaluadores que a veces son de verdad tan estrictos y tan pegados a la norma que por 1 o 2 centímetros a veces nos quieren declarar una no conformidad, o por lo menos si nos ponen a correr a última hora a comprar pintura, a correr una línea, a modificar un parqueadero. Entonces siempre que se está alistando una auditoría, es importante, aunque haya sido medido 10 veces, si hay que medir 20 veces los parqueaderos hay que hacerlo, medir el ancho de las líneas, bueno, todo lo que ellos verifican para anticiparnos a que nos vayan a poner no conformidades por temas de instalaciones. Bueno, aquí esto es lo que lo mencionaba. Entonces, se debe garantizar el libre flujo de vehículos y su maniobrabilidad en todo momento. Para los efectos de esta norma, se debe entender por maniobrabilidad lo siguiente: los vehículos que se estacionan en zonas que no interfieren con la salida de otros vehículos. La salida de un vehículo del área de estacionamiento se hace sin necesidad de mover otro vehículo. Las vías de circulación de los vehículos no cruzan o interfieren con las líneas de inspección. Entonces, a veces hay algunos evaluadores que incluso, por ejemplo, solicitan que se llenen los parqueaderos de post-revisión y que se corrobore la maniobrabilidad. Es decir, que yo hago el parqueo de todos los vehículos, lleno post-revisión y pido que me saquen el vehículo que aparentemente, digamos, está más hacia la zona del rincón, por decirlo de alguna manera, o que se ve que de pronto es un poco difícil. Y si efectivamente yo no puedo corroborar que ese vehículo se puede sacar de allá, que puede salir del CDA sin que yo tenga que mover otro vehículo, ahí nos pueden declarar un hallazgo, una no conformidad por maniobrabilidad en las instalaciones. No solamente, digamos, marcar como tal los cuadritos en el piso, sino de pronto hacer ese ejercicio antes, de manera que nos anticipemos a que nos vayan a poner esa no conformidad. Bueno, en cuanto al tema de software, últimamente están enfocándose mucho, por ejemplo, y esto va más que todo enfocado en los ingenieros, en el tema de la validación de software. Cuando se realiza validación de software, últimamente los auditores ya no están recibiendo, digamos, por decirlo así, cualquier validación de software, sino que están siendo muy insistentes y muy incisivos en corroborar hasta el último de los aspectos de la norma. Entonces, ¿qué pasa? Por ejemplo, de las últimas no conformidades que han puesto es, por ejemplo, la tasa de refresco de datos cuando yo estoy haciendo una prueba de gases, por ejemplo. Entonces me dicen que la tasa de refresco de datos debe ser de cada 0.5 segundos o cada segundo el refresco de datos, por ejemplo. Entonces yo tengo que poder demostrarle al evaluador que efectivamente el software de aplicación que tengo y el equipo captador de revoluciones me está generando esa tasa de refresco de datos cada determinado periodo de tiempo. Si yo no soy capaz de demostrarle eso, normalmente ahí están poniendo las no conformidades en cuanto al tema, digamos, de la validación del software. ¿Qué otros temas de validación de software están mirando mucho ahora? Por ejemplo, la cantidad de pasajeros que se reportan en el FUR. Aunque parezca que es un dato ahí como sin tanta importancia. Si por ejemplo, digamos, toman un registro de un vehículo, vamos a suponer un vehículo escolar, una Kia Pregio que viene para 19 pasajeros, y corroboran, ellos ya tienen, digamos, más o menos la información general y clara de un vehículo de determinada marca y línea, cuántos pasajeros deben aparecer en el FUR. Resulta que cojo un FUR de una Kia Pregio, por ejemplo, y me aparece con 5 pasajeros. Entonces, obviamente eso no es coherente ni es concordante con lo que en realidad un vehículo de esos debe tener como capacidad de pasajeros. Entonces ahí también, digamos que pues
se puede inclinar o por tema de validación de software o por tema de que el personal que está diligenciando esos registros lo está haciendo de manera descuidada. Entonces, importante también tener en cuenta eso. Datos también que revisan mucho, por ejemplo, el tema de las presiones en los registros, las presiones de aire. Presiones de aire, digamos que me ingresa a mí un vehículo y se supone que pues primero yo como CEA solamente debo garantizar que tomo la medida de la presión del aire de las llantas, pero yo no debo ni puedo quitar o poner aire a las llantas del vehículo. Solamente tomo la medición, pero es obligación del cliente ajustar el aire, bien sea que le falte o bien sea que le sobre, para dejarlo dentro del parámetro requerido. ¿Qué pasa? Normalmente los evaluadores a veces también, digamos, que un vehículo es todas las veces, todas las llantas de un vehículo liviano, 32 libras todas las llantas, 30 libras todas las llantas. Entonces también es importante que a veces esos registros queden de manera coherente. Si yo tengo un parámetro que un vehículo liviano puede ingresar con una presión de aire, no sé, vamos a suponer entre 28 y 32 libras. Entonces lo coherente sería de que normalmente una llanta siempre va a tener 1 o 2 libras de pronto más que la otra, o menos. Entonces a veces se vuelve, digamos, como una plana esos registros de que todas las llantas 32 libras, 32 libras. Y esos registros pues se vuelve algo, cuando se vuelve muy repetitivo, es algo pues que efectivamente en la auditoría el evaluador va a verificar que digamos eso no se cumple o no es así. Entonces digamos ahí se va a dar cuenta que los registros no se llevan de manera digamos real. Bueno, información. Digamos, una pregunta bastante frecuente en auditorías es el tema del cambio de las contraseñas. Es una pregunta que, estando en plena auditoría, pregunta, bueno, ¿cada cuánto deben hacer el cambio de las contraseñas? Le preguntan así, de manera repentina, a cualquier inspector o al ingeniero de servicio que esté, y es probable que fácilmente lo olvide. Entonces acordarse que por 5385 debemos hacer el cambio de contraseñas como mínimo de manera mensual, y también dependiendo, digamos, dice aquí cambiar las contraseñas a intervalos de tiempo regulares al menos cada mes o en proporción al número de accesos. Obviamente si yo tengo un acceso al sistema frecuente, digamos ingenieros, cajeras o el caso de los inspectores, digamos si trabajan turnos largos y están ingresando, logueándose todo el tiempo en el sistema, pues debería hacerse un cambio de contraseñas no en el límite de ese periodo de mes, sino 20 días, 15 días, de manera que se garantice que no se está permitiendo, digamos, la vulneración del ingreso de esos usuarios. Cambiar las contraseñas, bueno, esa partecita, digamos que hay que tenerla bien unificado ese criterio, porque es una pregunta que suelta ahí que se la pueden lanzar en cualquier momento durante la evaluación y los pueden corchar. Bitácora de operación del sistema. Esto es súper importante. Todos ustedes los que han estado en procesos de pronto de evaluación de competencias laborales, siempre los evaluadores de competencias piden los registros de las bitácoras de operación del sistema. Esto en muchas partes los llevan en papel estos registros, otros los llevan por medio del software cuando el software lo permite. Lo importante aquí que es, yo como evaluador reviso o solicito revisar las bitácoras del sistema. Resulta que me presentan bitácoras, no sé, de un periodo de 6 meses. Y en esas bitácoras yo evidencio que los equipos durante ese periodo de 6 meses no tuvieron ni una sola falla. No se cambió una sonda, no se cambió un sensor de oxígeno, no hubo ningún reemplazo de una sonda de muestreo, bueno, no sé. Entonces digamos que las bitácoras de operación, de operador y fallas, no se pueden volver tampoco un tema de una plana, como dicen los evaluadores, de la plana del chulo, de que todo cumple, pero en la realidad es que sí
no está mal ni está de más reportar siempre pequeñas fallas, digamos. Vamos a suponer, se quemó la sonda de temperatura del banco de gases. Listo, yo reporto de que la sonda se dañó, reporto que de inmediato se corrige la situación montando una nueva sonda de temperatura y no pasa nada, digamos que eso hace parte. Lo importante ahí que es que ese reporte de esa falla de ese equipo quede soportada mediante, digamos, tenía yo esa sonda que estaba calibrada, voy a montar una sonda de un serial que está reportado, que está igualmente calibrada. Eso es lo importante. No se trata de que la bitácora se vuelva, digamos, una plana de que todo cumple, pero en la realidad sí hay pequeñas fallas y cosas que se pueden reportar siempre y cuando se les dé trazabilidad y sustento con los documentos que corresponden. Tener eso muy, muy presente. Sí, sí, digamos que eso es más fácil, pero aún así, y digamos, no nos digamos mentiras porque me pasa, a veces digamos yo voy a una sede y se me da por revisar el sistema, digamos con el perfil de administrador y a pesar de que con el software solamente es entrar y decir inicio de qué, inicio de jornada o de turno o como lo tenga establecido, sin novedades. Es algo tan sencillo como darle ahí, listo. Y eso ya queda guardado en el log de datos que genera el sistema. Y aún Sí, así, es como un nivel de... sí, correcto. Inicio de operación sin novedades. O si se presenta otra, ¿cuál? Y da la opción de escribir. Y aún así, es tal a veces, y suena feo, pero a veces es tal la pereza de los inspectores que nunca llenan eso. Va uno a ver registros, digamos, de una semana y las bitácoras todas sin llenar, o sea, sin, en blanco, nada, no aparece ninguna, ni apertura ni cierre de operación, sin novedades ni nada. Entonces, como parte, digamos, de las funciones de los ingenieros, de los jefes técnicos, estar pendientes que efectivamente el personal haga el llenado de bitácoras y también que lo haga bien, porque una vez me pasó en una auditoría interna que realicé en un CDA, revisando las bitácoras y decía una observación, el taxímetro, bueno, no sé, como algo así como que no existía el taxímetro o no estaba el taxímetro, el equipo de taxímetro. Un inspector reportó, no sé si de manera descuidada, como si el taxímetro lo hubieran retirado, no sé. Entonces, pues obviamente eso ya genera, es, por el contrario, un registro que pues si un evaluador de ONAC se quiere meter por ahí, pues va a empezar a indagar qué fue lo que pasó y puede generar una no conformidad. Entonces, que el registro de los bitácoras sea coherente y que tampoco se vuelva una plana, de que todo cumple, pero pues en la realidad es otra. Bueno, calibración de los equipos de medición. Bueno, importante aquí en cuanto a la calibración. Eh, y más que nada en el caso de nosotros, la verificación de equipos, digamos, lo que nosotros debemos hacer a diario con las botellas de gas, o a diario no, pero sí cada 72 horas como mínimo, como máximo, perdón. La verificación con gas patrón de los equipos de gases. Entonces, importante, también se encuentran muchas variaciones, muchos errores en cuanto a, vamos a suponer, en el software de aplicación para el equipo de gases, me aparecen registradas unas botellas de gas con determinados valores, unas concentraciones de gas patrón. Eso se reporta, eso se pueden cambiar esos datos cada que una botella se acaba y va a entrar otra en funcionamiento. Yo debo actualizar esa información de la botella de gas en el software. Porque pasa mucho que, digamos, no es trazable, digamos, una botella de gas puede durar, no sé, vamos a poner 4 meses o 6 meses. Se acabó la botella, pusieron una botella nueva, empezaron a calibrar con esa, pero no registraron el cambio en el software. Entonces ahí ya, aunque la variación dentro de los valores, digamos, de los gases del gas patrón que contiene la botella sean, digamos, mínimos, vamos a suponer que el gas patrón de la botella que se terminó era de 298 de hexano y la que puse nueva es de 302. Digamos que está dentro del parámetro
que se le permite, digamos, de variación para calibrar el equipo, para ajustarlo, pero resulta que no es coincidente. Entonces, esas botellas de calibración de gas también tienen su certificado, el cual debe estar reposar en una carpeta, en una Z bien organizado, que cuando me lo pregunten yo fácilmente tenga acceso a esa documentación, y ser trazable el gas que yo le estoy poniendo al equipo con lo que me aparece registrado en el software, porque también se presenta mucho desorden y mucho descuido en cuanto al manejo de esas botellas de gas patrón. Lo mismo pasa con los lentes, por ejemplo, los filtros de densidad neutra, los lentes del opacímetro. Pasa que, digamos, aparece registrado un lente de 45 y uno de 70, y cuando yo voy a poner allá los valores, hacer la verificación, pues la linealidad no me aprueba porque efectivamente los valores de los lentes no corresponden. O me la aprueba, pero digamos me empieza a generar unos reportes que no son los que de los lentes, que resulta que los lentes no sé, se dañaron, los mandaron a calibrar lo que sea y les prestaron o tienen un juego ahí de respaldo, y empiezan a hacer la linealidad con ese juego de lentes, pero empiezan a quedar unos registros que no corresponden, y esos registros, acuérdense que eso va reportado también a las entidades o a los organismos de control ambiental, y por ahí también se pueden generar sobre todo el tema de investigaciones. La cancelación de una prueba debe tener la autorización del responsable técnico de la operación de la línea y debe quedar constancia en la base de datos de la cancelación y la respectiva justificación. Importante tener esto en cuenta. Cuando se genera una cancelación de una prueba, un aborto de una prueba, eso también genera un log de datos que queda guardado y que es rastreable. Entonces es importante que cuando, no sé, a veces pasa con algún software que de pronto yo estoy ejecutando una prueba y la prueba cuando ya le doy terminar o culminar o guardar, no se guardó, se quedó ahí pegada a la prueba, no terminó, no envió los datos, hubo un error en la transferencia de datos. Entonces el jefe técnico tiene la potestad de cancelar, de abortar o de reinspeccionar esa prueba, pero debe tener siempre en el pie de la nota la justificación de por qué se está reinspeccionando o repitiendo esa prueba, porque todo eso es verificable y es rastreable, y pues digamos que tiene que quedar también igualmente bien sustentado. Bueno, esto en cuanto a las capacidades de los equipos, que son temas que aunque no hay que saber de memoria, sí preferiblemente hay que tenerlos claros. Ustedes saben que en la evaluación de competencias laborales preguntan acerca de las capacidades de los equipos. Bueno, aquí en la parte de luces tenemos entonces el alineador de luces, por ejemplo. Debe tener como mínimo un sistema de alineación de paralelismo por medio de un espejo, indicador láser u otro medio. A veces pasa que cuando preciso van a hacer el atestiguamiento en pista, resulta que el indicador láser se le acabaron las pilas, está suelto, yo voy a corroborar el paralelismo con un vehículo y eso está todo desalineado, todo desajustado. Entonces, hacer un alistamiento de equipos previo a las auditorías es súper importante. Que el inspector conozca las posibles fallas y cómo solucionarlas, que se desenvuelva bien ante una situación de que a veces pasa que el equipo tuvo un comportamiento, una falla, y a veces el inspector por el nerviosismo se bloquea y no sabe cómo actuar ante una falla de un equipo en presencia del evaluador. Entonces ahí como que queda bloqueado, y entonces bueno, y si se le presenta la falla en plena operación a diario, entonces el ingeniero de pronto no puede estar ahí todo el tiempo colaborando o dando la solución, sino que el inspector tiene que también tener ese manejo del trabajo bajo presión y de solucionar ciertas pequeñas fallas que se pueden presentar en los equipos, pero pues a veces justo pasan las fallas en la auditoría y el inspector debe estar bien capacitado hasta para resolver esas pequeñas fallas con los equipos. Bueno, aquí nada más así de temas de importantes o que aclarar. Bueno, en cuanto al alineador de luces me acuerdo otro tema, y es importante que
capacitar muy bien al personal en cuanto a el tipo de luxómetro con el que se trabaja. Recordemos que la prueba de luces es una de las que más no conformidad genera, y es precisamente a veces por cuando el luxómetro, digamos, a veces los primeros luxómetros con los que trabajábamos eran muy, por decirlo así, muy primarios, muy básicos, y no tenían muchos menús, muchas pantallas, mucha configuración muy complicada, entonces digamos que era relativamente fácil. Hoy en día los luxómetros que están en el mercado y que están trayendo, que se están comprando, son luxómetros que tienen unas configuraciones y unas opciones mucho más avanzadas, y los luxómetros. ¿Qué pasa? A veces eso juega en contra de nosotros como CDAs. ¿Por qué? Algunos luxómetros, por ejemplo, tienen unos menús propios del equipo en los que pregunta si el tipo de bombillo es LED, si es halógeno, si es xenón, si es bisenón. Entonces, si yo como CDA no determino en mis procedimientos suficientemente claro eh, cuáles de esos aspectos del equipo voy a tener en cuenta al momento de hacer la toma de las luces, se me empieza a convertir eso en un vacío ahí por el que el evaluador va a empezar a indagar. Bueno, ¿y cómo hago para saber si aquí el luxómetro me pregunta el tipo de bombillo? ¿Cómo hago para saber si es luz americana, europea? ¿Qué hago cuando la luz es dispersa? Bueno, todas las diferentes variables que preguntan siempre en luces. Y si el luxómetro es demasiado complejo en su manejo, va a ser aún peor y más complicado poderle responder todo lo que el evaluador pregunte. Entonces es importante que, de acuerdo al tipo de luxómetro que se maneje, se tenga igualmente bien aclarado en el procedimiento qué parámetros del luxómetro yo voy a tener en cuenta para la determinación de luces. Entre más cerrado deje yo el procedimiento, pues también más específicas son las respuestas que yo le puedo dar al evaluador en dado caso. Bueno, esta partecita, luces, ya lo vimos. Sonometría, esa prueba aparentemente va a quedar por fuera de las pruebas que se realizan en la próxima actualización. La prueba de taxímetro también es una de las pruebas que aparentemente va a salir de la inspección de la revisión técnico-mecánica como tal. Bueno, no sé si tengan dudas, preguntas, inquietudes respecto al tema de instalaciones o equipos. Hasta el momento vamos bien. Ok. Tener en cuenta lo que tal vez no sé si ya se los había mencionado, por ejemplo, para el caso cuando se opera, por ejemplo, se hacen sótanos o en sitios en los que la ventilación no es muy buena. Y tener, digamos, a veces no es suficiente solamente una protección respiratoria, digamos un tapabocas, un N95 o algo así, sino que se hace necesario a veces caretas con filtros, a veces es necesario utilizar ventiladores o extractores, sistemas de extracción, siempre ir como un poquito adelante de eso porque los evaluadores sí son bastante mmm, precavidos, digamos, en esa parte, digamos, y sobre todo que son más allá de cumplir la normativa como tal aplicable. Se trata también, digamos, de que normalmente en algún momento las ARL habían dicho que básicamente la vida útil, por decirlo de alguna manera, de una persona que trabaja en un CEA, de un inspector o de un ingeniero, es de unos 8 años aproximadamente. Que luego de eso empiezan a resultar, digamos, ya enfermedades de tipo laboral. Entonces debemos ser conscientes que estamos trabajando con vehículos que emiten gases contaminantes y que depende de cada uno de nosotros cuidar nuestra propia salud. Bueno, bueno, aquí digamos para hacer una última observación, entonces para el caso menciona aquí que los directores técnicos deben ser profesionales en ingeniería, no especifica qué rama de la ingeniería, quien es el responsable técnico de toda la inspección técnico-mecánica y de emisiones contaminantes. Debe tener un año de experiencia en mantenimiento o diagnóstico automotor o acreditar cursos de capacitación en mantenimiento o diagnóstico automotor no inferior a 150 horas.
Cada 2 años, el profesional en ingeniería debe acreditar cursos de actualización no inferior a 20 horas en gestión administrativa o manejo de personal o en procesos de diagnóstico automotor. Y para el caso de los inspectores de línea, tenemos que debe garantizar que los inspectores cuenten con la capacitación adecuada para los procesos de revisión y manejo de los instrumentos de medición, además de cumplir con las exigencias de la reglamentación vigente. Cada 2 años, el inspector deberá acreditar cursos de actualización no inferior a 40 horas en procesos de diagnóstico automotor. Entonces, básicamente lo que estamos haciendo, nos damos cuenta que es para cumplir una normativa aplicable, y que si en una evaluación, y nos ha pasado, que a uno se le pasa que de pronto cuando tiene sobre todo un grupo grande de inspectores, cuando tiene 12, 14, 15 inspectores, a veces no falta que de pronto el certificado de actualización de alguno esté vencido, y ahí es cuando de pronto, cuando ya se está presentando documentación de personal en la auditoría, justo piden el documento de esa persona y efectivamente no se tiene el certificado, y ya por ahí empieza uno a tener problemas, porque toca empezar a repetir vehículos, hacer análisis de impacto, a verificar cuántos vehículos revisó ese inspector. Bueno, todo un tema que se deriva ahí bastante complejo de subsanar. Entonces, con eso, muchachos, terminaríamos por esta noche en cuanto a lo que tiene que ver con 5385. No sé si tienen entonces dudas, preguntas, inquietudes. Igualmente, como les he mencionado siempre, si en alguna sesión posterior que tengamos llegan con algún apunte específico de un tema que ya hayamos visto, igualmente me lo mencionan y lo aclaramos, porque la idea es que el curso es global, y al final queden ustedes con toda la información lo más clara posible, y no se vayan con ninguna duda ya como tal para sus trabajos. Sí, señor, sí, ya con esto terminaríamos por el día de hoy. Entonces espero que haya sido de mucho agrado los temas tratados, que hayan sido bien entendidos, y les agradezco a ustedes. Bueno, les agradezco mucho por su atención, por su tiempo. Cualquier dudita, entonces, lo que les digo, en cualquier sesión que tengamos más adelante, la plantean. Y averigüen e indaguen mucho sobre el tema de nuevas tecnologías, que hay muchos temas muy chéveres que consultar, son bastante interesantes. Nuevas tecnologías, sobre todo en el tema de vehículos híbridos y eléctricos, hay mucho que estudiar ahí. Listo, ingeniero. Bueno, con esto terminaríamos por hoy entonces. Gregory, Juan Daniel, ingeniero Felipe, entonces nos veremos en una próxima sesión. Les agradezco mucho su atención. Listo, ingeniero, muchas gracias. Bueno, igualmente bendiciones, que descansen y pasen buena noche. Hasta luego, gracias.